Hola a todos, bendiciones en esta noche tan maravillosa que hizo el Señor. Hoy estamos celebrando y conmemorando Viernes Santo. Sí, para nosotros los creyentes es un día muy especial. Conmemoramos la muerte del Señor Jesús, nuestro Salvador. Y para mí siempre es un gusto poder saludarles en esta noche y poder hablarles de una reflexión, poder hablarles en estos tiempos de un tiempo de oración y una palabra de aliento que tanto necesitamos en estos tiempos tan difíciles. Precisamente hoy cumplo 19 años haberme convertido al Señor. La gente se preguntará, ¿qué es convertirse al Señor? Bueno, antes yo decía conocer a Dios, tener fe en Dios, pero no conocía al Señor. Gracias a Dios tuve la oportunidad de ir a una iglesia donde sentí que el Señor me llamó más fuerte que nunca y ahí sentí que tuve un encuentro personal con Él. Esto es algo que no es de la noche a la mañana. Obviamente un encuentro con Dios es decir, Señor, yo quiero más de ti. Cuando tú escuchas a una persona decir, me convertí, no significa que a lo mejor antes no lo era, simplemente significa que ahora conozco mejor la verdad. Ahora puedo entender mucho más ese sacrificio del Señor en la cruz y mi vida a través del Señor y a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, mi vida cristiana, ¿verdad? Así que, amado, muchas bendiciones a los que se conectan. Este título de hoy es muy interesante porque se llama Dos ladrones y un camino de salvación. Estos temas los vamos a encontrar precisamente en la muerte del Señor que se encuentra en Mateo 27, 32 en adelante, Marcos 15 del 21 en adelante, Lucas 23, 26 al 49 y Juan 19, 17, 30. Esta información de los últimos tiempos de Jesús, lo que llamamos la pasión, la crucifixión y la muerte del Señor, siempre los vamos a encontrar en los 4 evangelios de la Biblia, que viene siendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Casi siempre los vas a encontrar obviamente al final de la historia. La pregunta que muchas personas se hacen en estos tiempos, ¿qué realmente es Semana Santa? ¿Qué representa el Viernes Santo? Bueno, todo el mundo cuando pensamos y decimos soy creyente, soy cristiano, lo primero que vamos a decir es, bueno, que Jesús murió por nuestros pecados para salvarnos. Esa ha sido una expresión que siempre he escuchado por tantos años. Pero fíjate que no fue hasta que yo vine al Señor completamente y empecé a indagar un poquito más en la palabra y a tener una relación más personal con Dios, que el Señor empezó a mostrarme lo que realmente significaba ese sacrificio en la cruz. Hay preguntas como, por ejemplo, ¿quién es Jesús? Hay gente que no sabe quién es Jesús. Simplemente piensan que es ese hombre histórico que hizo maravillas en un pasado, 2000 años atrás. La otra pregunta que se hacen es, ¿por qué tenía que morir Jesús? ¿O qué representa su sacrificio y su muerte? También está la pregunta de que ¿quién puede ser salvo en este mundo de pecado? Y si todavía el Señor puede salvarme. Oye, tú que me escuchas, yo quiero hablarte de mi experiencia personal corta. Yo había escuchado antes de Dios, pero de una forma muy lejana y muy básica. Pero no fue precisamente a que Dios me hizo un llamado personal a mi corazón, donde yo caminé al altar y ahí yo entregué completamente mi vida al Señor. No era la típica creyente de que yo creo en ti, pero hago con mi vida lo que me da la gana. Y tú me tienes que amar y salvar, sino que me convertí en una creyente en decir, Señor, yo te entrego mi vida a ti. Mi vida te pertenece a ti. Haz con ella lo que tú quieras. Tú gobiernas mi vida y yo viviré por ti y para ti. Esa es la gran diferencia. Cuando pensamos en Jesús, para aquellas personas que no conocen mucho de Semana Santa, voy a hablar brevemente la historia de Jesús y cómo estas promesas del Antiguo Testamento se cumplieron en el Señor, y luego vamos a pasar ese momento histórico cuando el Señor dio su vida allí en la cruz. Precisamente, ¿quién es Jesús? Bueno, Jesús es el Mesías, el Cristo, el esperado, el prometido por Dios, el mismo por el cual Dios pactó con Abraham, de la misma forma que lo hizo con Isaac y Jacob, el mismo por el cual profetizó Jacob a su hijo Judá antes de morir en Génesis 49, y el mismo que el pueblo de Israel ha estado esperando. Los que conocemos un poquito más sabemos que están los judíos conservadores, ortodoxos,
tradicionales sionistas y están los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos creen que Jesucristo es el Señor, es el Mesías, ¿ve? Y están esperando su segunda venida como nosotros. Pero los demás judíos que no consideran a Jesús como el Mesías, sino como el profeta, como un profeta, un siervo de Dios, pues obviamente todavía están esperando en este tiempo al Mesías, ¿ve? En este caso, vamos a comenzar con lo que pasó precisamente en Génesis. Donde hay una expresión, un versículo que da comienzo a los planes de redimir que Dios tenía para la humanidad. Todos conocemos que el pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén fue lo que hizo que se separara esa relación entre Dios y el hombre, ¿verdad que sí? Porque la santidad de Dios no puede habitar con el pecado del hombre. Pero allí mismo donde Satanás engañó, la serpiente engañó a Eva, allí mismo también Dios la regañó y le dijo de esta forma lo que dice Génesis 3:15. Y de aquí partimos lo que dice el Antiguo Testamento sobre la promesa que vendría al mundo a salvar al mundo, que era Jesús. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Solo que estaba dejando claro aquí, ¿sabes qué? Tú engañaste a la mujer porque quisiste destruir mi plan perfecto de yo habitar en medio de mis hijos, del hombre y la mujer, en medio de mi pueblo. Pues ¿sabes qué? No te preocupes, el pecado entró al mundo, pero yo tengo un plan de redención para el mundo. O sea, ya Dios tenía un plan desde la eternidad pensando en nosotros porque Él sabía que nosotros podíamos fallar, lo que significa que jamás nos abandonó. De esta misma forma hizo pacto con Noé, de esta misma forma hizo pacto con Abraham cuando lo llamó de Ur de los Caldeos. De allá lo llamó y lo trajo a la tierra prometida y le dijo: aquí esta tierra te daré a ti. Y hizo pacto con él cuando le dijo: en tu simiente, una, no dijo varias, en tu simiente serán benditas todas las naciones del mundo. Todos sabemos que por medio de Abraham, por medio de Isaac y Jacob, vino toda la descendencia de las 12 tribus de Israel, como pueblo de Dios y como pueblo descendencia de sangre de Abraham. Pero cuando Dios pacta con Abraham, está pactando antes de la circuncisión. O sea que el primer pacto fue por la incircuncisión, lo que significa, el primer pacto fue por todas las naciones del mundo, donde usted y yo, que no somos judíos, estábamos incluidos. Y esto Pablo lo afirma precisamente en el Nuevo Testamento. Eso significa que cuando hablamos el pueblo de Dios, sí, el pueblo de Dios fue hasta el Antiguo Testamento. Cuando Jesús vino, ya no es el pueblo de Dios Israel. Ahora, todas las naciones son el pueblo de Dios. Aquellos que creen en Jesucristo, no importa su género, no importa sus rasgos físicos, ni de qué parte del mundo sea, ni el idioma que hable, todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, será salvo. Y ese se convierte en pueblo de Dios. También vemos también que fue profetizado por Moisés. La ley habló del Mesías, por eso los judíos están esperando por Jesús. Por el Mesías, perdón. David se le habló y David tuvo una visión más allá, porque fíjate que David escribe un salmo donde dice: vi al Señor sentado al lado de mi Señor, cuando dijo: y pondré por debajo de tus pies a todos tus enemigos. Eso significa que cuando Dios hizo pacto otra vez con David, le enseñó y le mostró una visión, le dijo: esto no es para siempre, tu alma no estará en el Seol esperando para siempre. Yo voy a enviar un Salvador al mundo. Y David estaba contento y gozoso porque sabía, y dice en su salmo: mi alma no quedará para siempre en el Seol, que era el lugar donde estaba el seno de Abraham, ¿ve? Donde morían todos según la ley de Moisés. Pero hizo un pacto con David, un pacto eterno donde su reinado permanecería para siempre. De esta misma forma, aparte de ellos, hablaron también Zacarías, profetas como Zacarías y profetas como Isaías. Si usted lee y tiene la oportunidad en su casa y abre su Biblia, yo les recomiendo que usted lea el libro de Isaías. En el libro de Isaías vamos a encontrar con varios capítulos que prácticamente describen a Jesús. Esa es la promesa más grande, por eso se le llama el libro evangélico del Antiguo Testamento. Para aquellos que no sabemos de dónde vino Jesús y por qué el Antiguo Testamento habla de él o cómo habla de él.
Bueno, si usted va a Isaías y usted va a el capítulo 7, el capítulo 9, el capítulo 11, el capítulo 42, 53 y hasta el 61. También hay salmos que hablan sobre el Mesías que vendría al mundo. O sea, el Antiguo Testamento tiene más de 300 referencias. Y con todo ello hay teólogos que dicen que tienen muchas más sobre que el Mesías vendría al mundo. Bueno, esto se cumplió cuando precisamente estudiamos el libro de Isaías, cuando él nos habló de la historia de este Mesías. Detalles tan importantes de que nacería y iba a ser de la descendencia de David y que iba a nacer donde nació David. La historia dice que David era de Belén, el hijo de Isaí. Y precisamente cuando José y María cuando ella está embarazada, tienen que ir a Belén, de donde era precisamente la familia de José y María, porque estaban haciendo un censo. Esto fue lo que hizo fue que tuvieran que ir a Belén y se cumple la profecía de que Jesús nació en Belén, en tierra y ciudad de David, como lo había profetizado 1000 años antes el profeta Isaías. Muchos años antes, perdón. Y entonces empieza a hablar también de la misión del Mesías para el mundo. Hablaba de que iba a ser la luz del mundo, el juez, el legislador, el libertador, aquel que iba a portar nuestras cargas sobre él, el sanador, el salvador sufrido, el cargador de pecados y el intercesor. Las descripciones que Isaías habla son exactamente lo que Jesús hizo y presenta en los evangelios según su historia y su vida. También habló de títulos. Le llamó el Emanuel, Dios con nosotros, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz y príncipe de justicia, el brazo de Jehová, el predicador ungido y el salvador poderoso. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de leer Isaías, podemos venir luego a pasar un paseo por Mateo y usted va a poder concluir, oye, esto es real. Yo no lo creo solamente porque fui a la iglesia y me dijeron que Jesús es el Salvador. Yo no lo creo simplemente porque un pastor o un sacerdote lo dijo. Yo lo creo porque la Biblia lo dice. Aquí está, estaba profetizado y él vino y fue real. Eso es lo que nos enseña las escrituras de este hombre, quien era Jesús. Él cumplió con todas las profecías. Nació, su nacimiento fue milagroso, fue encarnado en una mujer virgen, como lo profetizó Isaías. Comenzó su ministerio y en 3 años, desde su bautismo hasta morir, Jesús conquistó al mundo. Es interesante porque en el Antiguo Testamento, para hacer sacrificios, tenían que buscar carneros que no fueran mayor de 3 años, sin defectos. Justamente cumple con el ministerio de Jesús, que era el cordero inmolado, que iba a ir en sacrificio por amor, por los pecados del mundo, por amor a la humanidad, para salvarnos. De esta misma forma habla de que él hizo milagros. Él también obviamente enseñó con autoridad el reino de Dios, sanó, libertó, resucitó. También multiplicó los panes y peces, detuvo los vientos y la tormenta. O sea, él mostró su poder sobrenatural que solamente puede ser ejercido por el Espíritu Santo de Dios. Jesús cumplió con las profecías del Antiguo Testamento. Pero ¿sabes qué? Que aunque hoy se conmemora el día en que fue crucificado, ¿verdad? Porque no es el día exacto, pero sabemos que fue un viernes en esta época. Su muerte no fue el final de la historia, todo lo contrario, sino el comienzo de su reinado glorioso sobre la tierra. Por eso es que este día no podemos poner la mirada en el Cristo muerto, ensangrentado en la cruz, que allí el pobrecito murió por nosotros y allí se quedó. No, déjame decirte que Él resucitó, se levantó y está sentado a la derecha del Padre y ejerce su poder salvador sobre el mundo. Este es el Dios que nosotros le servimos, al Hijo de Dios. Por eso es que el Padre, basado en lo que pasó en estas profecías, el Padre envía a su Hijo para llevar las buenas nuevas, para llevar el evangelio de arrepentimiento, del pecado del arrepentimiento y el perdón. O sea, por eso es que Juan el Bautista estaba preparando el camino de Jesús. Fíjate que él bautizaba por medio del arrepentimiento, pero él decía, viene alguien mayor que yo. Yo los bautizo en agua, pero va a venir alguien mayor que yo que los va a bautizar en el Espíritu Santo. Y ese era Jesús. Juan 3:16, que es un versículo bien famoso para nosotros los creyentes, afirma esto que estoy hablando. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos muestra a nosotros el amor de Dios que tuvo por el mundo, siendo pecador, y cómo entregó a su propio Hijo para que el mundo sea salvo. La otra pregunta que nos hacemos, ¿quién puede ser salvo en este mundo pecador? Todos los que desean pueden ser salvos, porque la salvación es para todo el mundo. Y no estamos hablando de que el más justo, ni el más santo, ni el menos pecador. No, es para todo. Y si eres pecador, más todavía, tú tienes acceso a esta salvación. ¿La salvación está en mis manos? Sí. Dios te ha puesto la vida y la muerte. Es decisión de nosotros escoger o la vida con Él o la muerte en el mundo. O sea, es nuestra decisión saber qué vamos a hacer nosotros en esta vida hasta que muramos, pero también pensar y analizar dónde vamos a estar nosotros el resto de nuestra vida después de que muramos físicamente. Son dos cosas que tenemos que pensar. Todos tenemos la misma oportunidad. Todos cualificamos, todos somos desobedientes, mentirosos, avaros, almas de iniquidad. Por eso vino el Señor. Así que vamos a analizar dos historias interesantes que precisamente se encuentran en el libro de Mateo 26, 36 al 46, que habla de la angustia del Señor. Fíjate que Jesús ora en medio de la angustia. Luego de la última cena, el Señor tomó a Pedro, Juan y a Jacobo y se los llevó juntamente con él al monte de los olivos, precisamente al huerto de Getsemaní. Y dice en Mateo 26, 38, 39, dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo a Jesús, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En pocas palabras. O sea, ya Jesús había cumplido con su vida 3 años de ministerio, que fue lo que hablamos. Ya Jesús había instituido la cena del Señor. Sabía que esta era la última noche que él tenía. Sabía que venía la hora en donde él tenía que entregar su vida. Él estaba angustiado, dice la Biblia. Dice que él clamaba, que de su rostro salían gotas como si fueran de sangre. Eso significa que Jesús estaba desesperado. O sea, ahí vemos la humanidad del Señor, que todo el mundo dice, pero Él es Dios, Él puede superarlo. No, Él era humano, porque la Biblia dice que así como se gozaba, lloraba, pero también sufría. Y Jesús estaba sufriendo. Sin embargo, Él dice que cuando le clamaba a Dios, le decía, ¿sabes qué? Si no, Señor, si no, Padre, que se haga tu voluntad. Y dice que volvió otra vez donde sus 3 amigos. O sea, 3 veces clamó a Dios por si el Padre podía pasar esta copa. Imagínense en el estado en que Jesús se encontraba en esa noche. Muchas veces lo único que nos preocupa a nosotros es nuestros problemas, nuestras situaciones. Pensamos que nuestro problema es tan grande que Dios tiene que parar todo lo que está haciendo para resolver nuestros asuntos. Oye, cuando tú te das un paseo por los evangelios y descubres lo que Jesús pasó, inmediatamente te compares con lo que Él pasó, con lo que tú estés pasando ahora mismo y analiza y medita si verdaderamente tú tienes un problema mayor que el de Jesús. Y te vas a dar cuenta que no, que somos más que agradecidos de haber sido salvados por Él, siendo nosotros pecadores. Fíjate que es interesante que Él clamó 3 veces al Padre y la Biblia dice que todo lo que le pedía el Hijo, todo el Padre se lo daba. En pocas palabras, bueno, esto es una petición que le dijo, si pudieras pasar de mí esta copa. Pero el Padre en esta ocasión no lo concedió. En esta ocasión se quedó callado, porque su voluntad va por encima de nuestros deseos y nuestra necesidad. Jesús nos está enseñando en este momento que aún en medio de esta situación en el mundo, o la situación de mi casa, o los problemas de mi hogar, o las necesidades, primero va por encima la voluntad de Dios que mi necesidad y que mis problemas. Porque al final del camino, lo que Él tiene planificado para mí y mi familia es mejor que lo que yo le estoy pidiendo. Y eso fue lo que hizo Jesús, someterse a la voluntad del Padre. Oye, Jesús también se preocupaba y se angustiaba. Él sabe lo que es sentirse en un momento dado donde no hay salida. ¿No ha sido igual como ahora que nos hemos sentido impotentes ante esta situación en el mundo?
donde a veces no vemos la salida, el Señor se encontró en la misma situación. O sea, el Señor sabe lo que estamos pasando. El Señor conoce nuestro sufrimiento, nuestro pesar, nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestras preocupaciones. Oye, Él no es ajeno al dolor, porque Él también sufrió. Dice Mateo 26, 40 al 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dime tú, ¿cuántas historias hay en los evangelios donde el Señor le haya pedido favores a sus discípulos? Mas sin embargo, los evangelios están llenos de los milagros y los portentos que Dios hizo, que Jesús hizo por el pueblo y por sus amigos los discípulos. Mas sin embargo no pudieron una hora por lo menos orar por Jesús. Cuando Jesús más lo necesitaba, Él se encontraba solo allí en Getsemaní orando, clamando a Dios, sufriendo. Y los discípulos, sus amigos, se habían quedado dormidos. Jesús no tenía consuelo, sentía, ¿verdad?, impotencia y se sentía solo. Hay momentos como este y como ahora en que el Señor nos pide que estemos alerta y orando y clamando en todo tiempo. Porque escúchame bien, y esto es bien importante. Si hay alguien que puede hacer algo por nuestras vidas y por nuestras naciones, es Dios. Pero ¿sabes cómo Dios va a obrar en el mundo? Cuando los hijos de Dios doblen rodillas, invoquen su nombre, oren y clamen una y otra vez, porque Dios no va a hacer nada por el mundo por los impíos que no han querido buscarlo. Dios va a obrar, y así lo ha hecho en todas las escrituras, porque un pueblo se humilla y lo busca. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que humildemente vayamos a su presencia, nos humillemos y esperemos en Él. Ahora nos preguntamos, ¿la vida o la muerte? ¿Qué vamos a hacer en este día reflexionando en cuanto a tomar una decisión si venir a los pies del Señor? Fíjate que Jesús pasó por un juicio injusto. Lo traicionó su amigo Judas. Fue entregado como un criminal al concilio de Jerusalén, donde el sumo sacerdote Caifás. Luego lo llevaron desde Poncio Pilato, el gobernador de Judea. Al saber que él era Galileo, inmediatamente lo enviaron hacia Galilea, donde el tetrarca Herodes. Como no pudo resolverlo, enviaron nuevamente donde Poncio Pilato. Pero Poncio Pilato no encontraba por ningún lado cómo acusar a Jesús, simplemente de blasfemia o sedición del pueblo. Y la pregunta era, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué los gentiles tenían que juzgar a Jesús si fueron los mismos judíos que lo entregaron al concilio? Sin embargo, el gobernador no encontró causa y, como era costumbre en la Pascua todos los años, siempre sacaba a una persona que estaba preso y lo presentaba inmediatamente para que escogiera el pueblo. Pues Pilato pensaba que al poner a un criminal como Barrabás al lado de Jesús, que se le estaba acusando simplemente de blasfemia o incitar a las multitudes, ¿verdad? O llamarse como que era rey, ¿verdad? Pues pensaban que el pueblo iba a decir, ¿sabes qué? Definitivamente suelta a Jesús porque no queremos un criminal más en la comunidad. O sea, Pilato está pensando, este pueblo es religioso. Este pueblo tiene sus sacerdotes, hace sus sacrificios, tienen que tener amor y compasión. Pero ¿sabes lo que hizo el pueblo? Escogió el criminal por encima del Señor. Qué triste. La pregunta era, ¿dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaba el pueblo que Jesús había sanado y le había hecho tantas maravillas? ¿Dónde estaba el leproso? ¿Dónde estaba el cojo? ¿Dónde estaba el que recobró la vista? ¿Dónde estaba el que fue lanzado al agua del pozo para ser sanado? El que buscaba ser lanzado. Oye, ninguno estaba ahí. ¿O acaso todos estaban clamando porque Jesús muriera? A veces cuando nosotros pensamos que la vida es injusta, a veces cuando pensamos que nos han traicionado y nos han lastimado, yo quiero que te des un paseo por lo que Jesús pasó. Y fue llevado al pretorio, porque el pueblo decía, crucifíquelo. Y allí los romanos se divirtieron con Jesús. Lo desvistieron de sus ropas, lo azotaron 40 veces, le pusieron ropas reales y una corona de espina. Y luego se burlaban de él
lo escupían y lo golpeaban con un palo en su cabeza y le decían, adivina quién te golpeó. Ese que había multiplicado los panes y los peces. Ese que había detenido la tormenta y había caminado por las aguas. Ese que levantó a Lázaro de la muerte. La gente lo había acusado como un criminal. Entonces Jesús cargó su cruz y iba camino precisamente hacia el Gólgota. Y entonces, como no podía por sus laceraciones y por todas las llagas que tenía en su espalda, viendo que no podía, los romanos rápidamente le pidieron ayuda a Simón de Cirene. Y este hombre se asustó, pero es que yo no tengo que ver nada con él, porque tengo que cargar su cruz. Y entonces empezó a cargar la cruz del Señor. ¿Dónde estaban sus amigos? ¿Acaso no había nadie en la multitud que dijera, oye, este hombre me sanó? Yo voy a cargar su cruz hasta allá arriba. Yo lo voy a hacer, es lo menos que puedo hacer. Por aquel que me sanó, por aquel que me salvó. No había nadie en la multitud. Nadie que lo pudiese ayudar. Aún este hombre no quería hacerlo. Entonces dice la historia que llegaron al lugar de la calavera, allí, para crucificarlo. ¿Tú sabes que este lugar, dice la historia, era precisamente el monte de Moriah, donde Dios le pidió a Abraham que llevara a su hijo para ser sacrificado? Fue allí justamente donde Abraham levantó un altar de sacrificio, puso a su hijo y levantó el cuchillo para sacrificarlo hacia Dios. Todo porque Dios se lo había pedido, a su único hijo, porque Dios se lo había pedido. Pero allí Dios le dijo, Abraham, detén tu mano, no toques al muchacho. He conocido que tiene fe hacia mí. Y Abraham fue justificado por la fe, por su obediencia. En el mismo monte Moriah, el mismo Gólgota, allí mismo, Dios proveyó un cordero inmolado, santo y perfecto, para que diera su vida por amor al mundo. Esto es lo que dice la historia. ¿Dónde estaban los amigos de Jesús? Y dice la historia que repartieron los vestidos y se burlaban de él. Iban pasando los sacerdotes y los religiosos y el pueblo y lo miraban hacia arriba y decían con la mente, no entiendo, no fue este que hizo milagro, ¿por qué no se baja de esa cruz? No fue el mismo que dijo, Padre, haz como debe ser, y el Padre lo hacía. ¿Dónde está el Padre entonces para salvarlo? ¿Dónde está el Padre para ayudarlo? La gente parecía que habían perdido la esperanza, parecía que lo que Jesús había hecho en 3 años no valía nada. Parecía que había perdido el tiempo, porque tantos milagros y prodigios, y nadie estaba allí, nadie para ayudar a Jesús, ni tan siquiera acompañarlo hasta la cruz. Entonces los soldados pusieron en su cruz un título que decía, este es Jesús, el Rey de los judíos. Y lo pusieron en 3 idiomas que quedara bien claro, para los griegos, para los romanos y para los judíos, en sus 3 idiomas, que allí crucificaron al Rey de los judíos. Es increíble cómo se burlaron del Señor. Y dice la historia que al lado de él, poniéndolo él en el medio, levantaron a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y pasaba el pueblo y la multitud y injuriaba a Jesús. Y uno de los ladrones se burlaba de Jesús en todo tiempo. ¿Y cómo es posible que allí no estaban sus amigos? Y de momento Jesús clamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, tanto era el pecado que Jesús estaba cargando sobre la cruz, porque decía la ley que todo aquel que fuera colgado en un madero era maldito para Dios, aborrecido para Dios. Pues allí en un madero estaba siendo colgado su hijo. Su hijo estaba siendo colgado, llevando todo el pecado y la maldición del mundo por amor a la humanidad. Y lo más increíble es que Jesús clamó a su Padre, Dios, ¿dónde estás cuando más te necesito? Pareciera que no nos escucha. ¿No te ha pasado esto que han venido tiempos difíciles y parece que Dios no nos escucha? Y te preguntas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué pasa esto en el mundo?
Dios está sentado en el mismo lugar donde nosotros lo dejamos la última vez, en su trono. Pero era tanto el pecado que Jesús estaba cargando sobre sí mismo, que la santidad de Dios no podía habitar donde estaba Jesús. O sea, Jesús se sintió más abandonado que nunca. Yo creo que le dolió más a Jesús sentirse abandonado por sus amigos y sentirse abandonado por Dios que los latigazos y que los clavos que tenía en sus manos y en sus pies. Esto lo pasó el Señor. Entonces dice la historia en Lucas 23, 39 al 42. Y uno de los malhechores que estaba colgado al lado de él, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, clamaba él. Pero sin embargo, respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, mas ningún mal hizo. La pregunta es, ¿por qué crucificaron al Señor? ¿Era suficiente decir, porque blasfemó y dijo que era el Hijo de Dios? Porque él dijo que destruiría el templo y en 3 días lo levantaría. ¿Porque hizo milagros y a no le gustó a los religiosos eso? ¿Porque hacía milagros en tiempos de reposo? ¿Porque la multitud lo seguía? ¿Por qué crucificaron a Jesús? ¿Y por qué luego se burlaban de él? El Señor se sentía más solo que nunca y aún un ladrón se burlaba de él. Mas sin embargo, no quedó solo para siempre. Fíjate qué interesante, porque cuando dijo respondió el otro ladrón y le dijo, y miró a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba declarando el único en toda la multitud, el único que pensó en Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando venga tu reino, fue este ladrón. Fue su único amigo en ese momento tan difícil, un ladrón en la cruz. Y el Señor lo miró y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, Dios fue tan bueno que aunque no estaban los discípulos, aunque no estaban sus seres queridos, y sabemos la historia que María y las demás Marías y Juan estaban a lo lejos mirando, claro que sí, no se podían acercar y lloraban por lo que le pasaba a Jesús. Pero mientras tanto no habían hecho los demás nada por él. ¿Dónde estaba el pueblo? Pero este ladrón fue el más sagaz de todo. Porque no hizo como los demás que se conformaron simplemente con un milagro. Dijo: tal vez yo no tengo el milagro de bajarme de esta cruz, pero voy a tener el mejor milagro de mi vida, la salvación. Hoy estaré con el Señor en el paraíso. Y esta fue la mejor expresión de amor que Jesús pudo tener antes de morir. Y dice la historia que entregó su espíritu y suspiró. Esto es tiempo de nosotros reflexionar. ¿Verdaderamente el Señor representa algo? ¿Dios es real? Bueno, la Biblia dice, el Antiguo Testamento profetizó y habló de él. Vino, hizo milagros. La historia dice que él fue real. La historia dice que él hizo milagros porque hubieron muchísimos testigos oculares. La pregunta es, ¿por qué tengo que creer en él? Bien sencillo. Este mundo de pecado lamentablemente no tiene salvación porque todos somos pecadores. Y Dios es santo y no puede morar en este mundo, un mundo de pecado. Lo único que hizo el Señor fue sacrificar su vida para que su sacrificio en la cruz y la sangre derramada pudiera aplacar la ira de Dios, que es santo. Y entonces abrió el camino para que nosotros pudiéramos ir al Padre directamente, no a través de templos, no a través de un sacerdote, no a través de un pastor, no a través de nadie. Simplemente poder acercarnos en nuestra intimidad en casa ante Dios y decir: Señor, Padre, si tú eres real, revélate en mi vida. Yo hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Revélate en mi vida y muéstrame tu amor. Que este es el momento de nosotros pensar realmente qué es el Señor para nuestras vidas. No quiero que pongas tu mirada solamente en el Jesús muerto en la cruz, porque ahí no quedó todo. Su muerte tenía que pasar.
Y dice la Biblia que Él murió porque Él dio su vida, no porque nadie se la quitó. La gente se ha peleado, fueron los gentiles, no fueron los romanos, no, fue el pueblo judío. Jesús murió porque Él lo dice, yo entrego mi vida, porque un amigo que ama da su vida por sus amigos. Tal vez tú has tenido estos tiempos tan difíciles, donde has sentido que viernes de tinieblas, viernes de dolor han venido en tu vida. Tal vez han venido viernes de tristeza, como le pasó a Jesús. Tal vez han venido viernes de dolor, viernes de traición, de decepción, viernes de enfermedad a tu vida, viernes de muerte. Pero el Señor te dice, aunque vengan viernes difíciles a tu vida, escúchame bien, recuerda que también vendrán domingos de resurrección. Aunque vengan viernes de muerte, también vendrán domingos de vida. El Señor nos da esperanza. Ahí no terminó su vida, ahí comenzó su vida gloriosa cuando murió en la cruz. Y nos está diciendo, quita tu mirada del problema, quita tu mirada del mundo, pon tu mirada en mí. No te fijes en el Jesús muerto en la cruz. Fíjate en el Jesús que se está levantando, que se levantó el domingo de resurrección. Hay esperanza para el mundo. Tal vez hoy parece un viernes negro, parece un viernes difícil, es un viernes para el mundo. Pero ¿sabes qué? Viene el domingo de resurrección y el Señor, como se levantó, va a levantar nuestra familia y va a levantar nuestras naciones y nos va a traer un despertar en este tiempo más que nunca y va a venir un avivamiento para el pueblo de Dios. Así que prepárate, yo no sé dónde tú estás. Si estás escondido, si estás temeroso, si tienes dudas. No hay tiempo para temer ni para tener dudas. Los tiempos son difíciles. Es momento de tomar una decisión. Si tú quieres ser como el ladrón que se burlaba de Jesús o si tú quieres ser como el ladrón que dijo, acuérdate de mí cuando esté en el paraíso. Lo dijo el Señor y lo dijo Dios en Deuteronomio. He puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge mejor la vida. Hoy es un buen día para decirle, Señor, yo quiero creer en ti, pero tengo dudas. Yo quiero entregar mi vida y mi familia a ti. Hoy reconozco que sin ti yo no voy a hacer nada. Hoy reconozco que si yo muero mañana, yo no sé ni dónde voy a ir. Hoy reconozco verdaderamente que el mundo sin ti no es nada. Y ese sacrificio de la cruz, esa sangre derramada, todavía tiene poder hasta hoy. Tiene poder restaurador, tiene poder sanador y tiene poder salvador. Y aquellas personas que no han entendido quién es el Señor en su vida, como yo una vez me pasó, hace 19 años atrás, no entendía quién era Dios y hacía mi vida sin Él. Cuando yo lo conocí y tuve un encuentro personal con Él, mi vida cambió. Mi encuentro no fue con un pastor, mi encuentro no fue con un sacerdote, mi encuentro no fue por una iglesia, mi encuentro fue con Él. Y el que me llamó con lazos de amor fue Él, porque me amó desde antes de yo nacer. Y ahora que yo veo mis 19 años para atrás de haber venido al Señor, yo no cambiaría nada, porque problemas he tenido, circunstancias he tenido, desafíos he tenido, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que nunca he estado sola. Que nunca me ha desamparado. No importa que nunca me ha desamparado. Esa es la diferencia entre escoger el camino del Señor y entre escoger el mundo. Porque ahora mismo el mundo nos ha demostrado que no es nada. Solamente con el Señor podemos ser salvos y podemos tener una vida de bendición aquí ahora en la tierra y una vida eterna cuando nosotros partamos con Él. Es tiempo de analizar. Él dijo, al tercer día me voy a levantar. Muchos discípulos se fueron tristes a sus casas, decepcionados. Mucha gente se fue llorando. Pero nadie se acordó de una palabra muy importante que 3 veces el Señor dijo en sus evangelios. Al tercer día voy a resucitar. Así que hermano y hermana que me escucha, pon tu mirada en el Señor, confía en Él. Acércate. Si tienes dudas, si tú crees que no es real, tal vez, mira, para ti no lo es. Pero escúchame bien una cosa, jamás se va a manifestar a tu vida si tú no crees por fe. Si tú crees en el Señor Jesús, entonces tú vas a sentir lo que yo he sentido. Y vas a vivir lo que yo he vivido. El amor y la misericordia de Dios que me ha sostenido para no perecer, para no morir y para no desmayar. Gracias a ese poder salvador. Así que vamos en este tiempo a orar
Y vamos a clamar por nuestras naciones y por nuestra familia. Vamos a clamar por nuestros hijos. Vamos a clamar por nuestros jóvenes. Vamos a clamar por nuestros matrimonios. Vamos a clamar más que nunca al Señor. Así que vamos a orar en este tiempo. Ahí donde tú estás, inclina tus ojos. Padre Santo y Padre Bueno, venimos ante tu presencia, ante tu trono, buscando tu rostro y tu presencia. Padre, para glorificar y exaltar tu santo nombre sobre toda la tierra. Padre, yo creo, Señor, que toda rodilla y con toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Él está obrando sobre este mundo y simplemente porque nos ama. Eso es todo, porque nos ama y nos quiere rescatar de las tinieblas y nos quiere salvar. Simplemente porque Él desea pasar una eternidad con nosotros el día que partamos de esta tierra. ¿Es tan difícil darle una oportunidad al Señor? No lo es. No pierdes nada. Ahí donde tú estás, dile: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y te pido perdón porque todos los días fallo ante ti. Y te pido que si verdaderamente tú eres real, tú vengas a morar dentro de mi corazón. Perdones mis pecados y mores dentro de mi corazón. Salves mi vida, salves a mi esposo y a mi esposa, salve a mis hijos y salva a mi familia. Oh Padre, más que nunca te necesitamos y te pedimos que el Señor Jesús sea nuestro Señor y Salvador. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Gracias, Padre, por esa obra del Señor en la cruz. Gracias porque sabemos que esa sangre derramada no ha perdido poder. Sabemos que Él sigue restaurando, sanando, libertando y salvando al mundo más que nunca. Oh Padre, te pedimos, Señor, que la obra del Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas y siga inquietándonos, Señor, para orar, para interceder, para clamar y para leer tu santa palabra. Padre, sabemos que tú estás en control del mundo, que tú jamás nos has abandonado. Así que yo te pido en este tiempo, conmemorando ese sacrificio en la cruz, Padre, que si hemos hallado gracia delante de tus ojos, por favor que abras los cielos en este tiempo y que tú hagas descender tu poder sobrenatural, tu fuego, Señor, y empieza a ser derramada sobre la tierra, Señor, para que empieces a sanar los corazones, Señor, a sanar los enfermos, Señor, y a salvar, Señor, a tu pueblo. Oh Padre, el enemigo no va a prevalecer sobre el mundo. Nosotros hemos confiado y declarado de que tú estás sentado en el trono y tú estás dirigiendo el mundo. Sabemos, Padre, que pronto viene la cura. Pronto viene la salvación. Así que, Padre Celestial, clamamos y confiamos y te damos gracias desde ahora por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Padre, te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Sana nuestras naciones y danos una oportunidad. Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos, por haberse conectado en este tiempo. Seguimos orando. Hoy es un día clave, es Viernes Santo. Recuerden que mañana nos vamos a conectar con Sábado de Gloria y vamos a terminar estos 20 días de oración. En mi caso yo llevo 21, para que el domingo de resurrección el Señor haga un milagro sobrenatural sobre nuestra familia, sobre el mundo en este tiempo más que nunca. Así que escúchame bien lo que te voy a decir. La obra va a suceder cuando el pueblo de Dios se humille, doble rodilla y clame a Él con fe sabiendo que lo puede hacer. Pero hay un pueblo, hay un remanente que tiene que doblar rodilla y tiene que orar. Así que, amados, confíen en Él. Afíate de todas las promesas, porque nuestros ojos volverán a ver la gloria del Señor más que nunca. Así que conéctate mañana, comparte con tus amigos y recuérdate que lo mejor está por venir. Dios te bendiga, sigo orando por los enfermos y sigo orando en tu casa con tu familia. Bendiciones sean todos, amados. Cuídense.